Bueno, desde luego que vamos a abordar el tema también con el defensor del transporte urbano y extraurbano de la Defensoría de Derechos Humanos, el licenciado Edgar Guerra. Está con nosotros en este momento. Licenciado Guerra, otro ataque armado dentro de una unidad, civiles que corren el riesgo y peligro prácticamente a manos de delincuentes. ¿Cómo se manejan estas estadísticas en lo que va del año? Buenas tardes, Iván Axel. Pues cabalmente el tema del transporte da mucho que hablar en dos situaciones. Uno es el tema de la violencia que se vive en el transporte colectivo a diario y la otra el tema de los hechos de tránsito, que hoy recién acaba de haber un hecho de tránsito donde esperamos que no haya personas que hayan fallecido o personas lesionadas, pero no hay día de Dios que no haya ese tipo de temas. El tema de violencia en el transporte colectivo, pues tenemos ya 94 personas al mes de julio que han perdido la vida en este tipo de hechos, entre asaltos, por oponerse a los asaltos. Usuarios de transporte colectivo lamentablemente han salido también perjudicados, 3 en el mes de enero a julio, fallecidos por oponerse a este tipo de temas, a esos asaltos, o también por ataques directos a taxistas o a pilotos de autobús que han sido extorsionados. Es decir, a esta fecha van 94 personas que han perdido la vida en el transporte colectivo. El mes más duro fue el mes de abril, en donde sí ha habido una incidencia muy importante, y personas lesionadas o heridas ha habido 79 del 1 de enero a esta fecha. Ahora bien, licenciado Guerra, ¿por qué siempre son unidades, y es que es más frecuente, unidades que van sobre la calzada Roosevelt y sobre la ruta al Pacífico? Es decir, como que en estas dos rutas operaran frecuentemente este grupo de criminales, porque ahora no hablamos de uno ni de dos asaltantes, hablamos de más de 4 asaltantes. Pues se tiene información que son básicamente diferentes grupos que se cambian de ruta para poder asaltar y evadir a la Policía Nacional Civil o a las investigaciones del Ministerio Público y de la PNC. En ese sentido, la recomendación ha sido, obviamente, desde la oficina del señor Procurador de los Derechos Humanos, en el tema de resguardo a la vida, que tenemos derecho a la vida, obviamente, a la integridad de los guatemaltecos, que estemos atentos, que podamos colaborar con las autoridades competentes en cuanto a la denuncia ciudadana, que es importantísima. En ese sentido, que podamos decir características de las personas que asaltan estos autobuses. Ya tenemos información, ya se le trasladó a la Policía Nacional Civil datos de grupos que operan en la avenida Petapa también, y en temas que van hacia Villanueva, Villacanales, San Miguel Petapa, 2 grupos de presuntos delincuentes, asaltabuses, que a uno les dicen los micas, porque supuestamente son de ese país, de Nicaragua, y otros son las parejas, son 4 personas, 2 hombres y 2 mujeres, que operan en esta ruta. También hay información de personas que operan en la calzada Roosevelt o en la carretera interamericana, vía hasta Chinautla, hasta Chimaltenango. En otros de los casos también se tiene buses urbanos que van a Misco, por ejemplo, microbuses. Eso es importante, la denuncia ciudadana número 1555 de la Institución del Procurador de los Derechos Humanos, en donde nosotros coordinamos dentro de nuestra función atender la supervisión a la administración pública, que tanto la Policía Nacional Civil, o sea, el Ministerio de Gobernación, como el Ministerio Público, pues atiendan sus deberes en cuanto a brindar la seguridad ciudadana a la cual se merecen ellos. Ahora bien, licenciado Guerra, usted habló de otro accidente que acaba de ocurrir hace pocos minutos. Ayer en la mañana, a eso a las 5:10 de la mañana, un accidente en la ruta interamericana, kilómetro 26. Y ahora se ha dado a conocer que ha volcado un autobús en el kilómetro 114 de la ruta interamericana. Y hay varias personas atrapadas, licenciado Guerra. Esto se vuelve a repetir por la alta velocidad e imprudencia al volante muchas veces, que provoca poner en riesgo a las personas. Si la producción me confirma, ya tenemos al parecer imágenes de este aparatoso accidente que ha dejado varias personas atrapadas dentro de la unidad y que han utilizado la quijada de la vida para poder romper prácticamente carrocería. Acá está, gracias producción. Este es el que le hablaba, licenciado Guerra, en relación a la imprudencia. ¿Qué se va a hacer realmente? Porque se repiten cada vez más seguido. Ayer, en menos de 24 horas, 2 accidentes de tránsito, y observe, es un vehículo volcado del transporte extraurbano en una curva que seguramente fue la alta velocidad. Cabalmente en esta época
de lluvia es cuando más abusan de la velocidad de estos llamados pilotos. Muchos son cáceres realmente que manejan de una manera muy irresponsable. Tenemos algunos videos que hemos captado gracias a la intervención de los guatemaltecos que han colgado información en las redes sociales, en donde se ve varios de estos pilotos con esos autobuses conduciendo en contra de la vía. Eso estamos ya en reuniones con la Dirección General de Transportes y con el Departamento de Tránsito, que ellos son los competentes realmente, legalmente, para poder poner orden en este tema. Se les ha solicitado, les ha requerido operativos en carretera frecuentes, más ahora con la época de lluvia, que muchos de esos pilotos no están preparados, no están formados realmente, sino por el tema de extorsiones. Muchos de ellos pues han aceptado, no son ni siquiera pilotos de transporte colectivo, pero aceptan ese tipo de trabajos por la necesidad, pero también los transportistas tienen una responsabilidad solidaria ante ese tipo de hechos de tránsito, en donde ellos deben contratar personal que esté calificado para conducir en las unidades, y también tienen la obligación de mantener las unidades en buen estado, por lo menos en buen estado, si no en perfecto estado como debería ser, y no poner en riesgo la vida de las personas en ese tipo de transporte colectivo. Recordemos que diariamente en los diferentes tipos de transporte, aproximadamente a nivel nacional se movilizan más o menos 7 millones de personas. Ahora bien, licenciado Guerra, con usted hemos hablado de este tema casi alrededor de 10 años y siempre hemos dicho qué pasará, qué acciones se tomarán, porque lejos de disminuir, incrementa. Es decir, ahora la persona tiene miedo por su vida de que se sube a una unidad del transporte extraurbano en estas rutas. ¿Habrá algún mecanismo digital que pueda medir la velocidad con la que ellos manejan? Porque si usted se va a carretera y los observa, seguramente se va a sorprender, se va a asustar, arriba de 120 kilómetros por hora. De hecho, ya la ley y el decreto 45/2016 habla del limitador de velocidad de transporte de carga y de transporte colectivo, que ya debería estar operando, pero ha habido algunas acciones legales que algunos transportistas han ingresado ante las diferentes instancias legales y no han permitido que esto pues, entre a ser una realidad. Algunos transportistas pues, de empresas ya grandes han voluntariamente pues, han ido colocándole ese tipo de dispositivos de limitadores de velocidad. La otra es el estado de los vehículos. Realmente Guatemala tiene uno de los parques vehiculares de Centroamérica de los más antiguos. Muchos de los trailers, cabezales, digamos, camiones, autobuses ya tienen demasiados años, y algunos de transporte colectivo tienen más de 25 años de estar operando, pero todavía tienen licencia de operación porque se los permite la ley. Entonces aquí la legislación debe modernizarse también, y más allá de la ley, pues que las autoridades competentes, entre ellas las 80 policías municipales de tránsito, la Dirección General de Transportes, Provial y el Departamento de Tránsito deben de estar en carretera evitando ese tipo de temas, de hechos de tránsito de manera preventiva y también sancionatoria. Yo creo que ya llegó el momento de poner orden. La cantidad es increíble de videos, y no solamente videos, sino de faltas al reglamento de tránsito que se ven en las calles y carreteras, que esto era de esperarse. Ya, yo lo único que diría es que las autoridades tienen una obligación muy grande para poder disminuir los hechos de tránsito, que son la segunda causa de muerte violenta en este país. Bueno, definitivamente, licenciado Guerra, gracias por la apertura al tema. Dos temas específicamente que abordamos en este momento. Uno, los asaltos en las unidades del transporte extraurbano en la Roosevelt, específicamente ruta interamericana, buscando de la Roosevelt a interamericana. Y el otro punto es la excesiva velocidad, que vuelve a poner en peligro a la vida de las personas con este aparatoso accidente en el kilómetro 179, específicamente en relación a 114. Ya me corrige la producción, 114. Por un lado, el ataque armado durante un asalto en la unidad del transporte exurbano. Y por el otro lado, la imprudencia al volante que pone en riesgo la vida de las personas. Se tuvo que utilizar la queja de la vida para poder extraer a las personas que quedaron atrapadas. Y es un caos total en el tránsito vehicular. Así se pinta el viernes. Vamos a una pausa, ya regresamos.